Saludos hermanos, bienvenidos a tu canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos, hoy en Uruguay. Bien, hemos venido haciendo un ciclo de videos que lo denominamos claves de la interpretación. Interpretar una carta natal, un radix, el momento de nacimiento, no es tan fácil como a través de claves. O sea, se necesita hacer un hilo entre todos los factores interpretativos, se necesita hacer una síntesis y se necesitan desarrollar diferentes factores interpretativos. Pero siempre debemos tener un orden y comprender cada factor de interpretación para luego llevar adelante esa síntesis. Entonces, la idea es darle un conocimiento básico de cada uno de los factores que hay que tomar en cuenta. Hay que tomar muchísimos factores. Y como siempre digo, con la intención de que despierte la investigación de un verdadero conocimiento astrológico. Hoy, siguiendo la línea de este ciclo de videos, de claves de la interpretación, vamos a hablar de planetas dominantes. He hecho algún video en el pasado, pero ahora vamos tal vez a hacer unas mayores conexiones, digamos así, ¿no? Con este factor de la interpretación. Así que planeta dominante. Para los interesados, aquí en el cintillo está pasando la fecha del inicio del próximo curso de formación de astrólogos profesionales. Simplemente, si estás interesado, puedes escribirme a mi correo electrónico que va a estar pasando aquí en el cintillo. Muy bien. Planeta dominante se le denomina a los planetas que se encuentran en conjunción con las cúspides angulares. Es decir, nosotros tenemos dos ejes fundamentales en la carta. Hemos explicado anteriormente cómo se forman esos dos ejes. De forma general lo volvemos a anunciar. Ascendente-descendente, que es nuestro horizonte natal, ¿sí? El horizonte natal es la línea perpendicular que se halla en base a nuestra vertical del lugar de nacimiento. Eso genera nuestro horizonte. Ese horizonte natal proyectado al firmamento va a cruzar un grado del zodíaco. Ese es nuestro horizonte, ese es nuestro ascendente, ¿sí? El ascendente tiene un grado específico y una lectura específica. Por lo tanto, es una condición muy importante porque es un lugar verdadero, ¿no?, geográfico desde la Tierra proyectada al zodíaco, que es el camino de la vida, del desenvolvimiento de la vida. El otro eje fundamental es el medio cielo, fondo del cielo. El medio cielo y fondo del cielo es otro factor real porque es el meridiano que pasa por tu cabeza en el lugar de nacimiento. Sabemos que el meridiano es una línea trazada desde un polo hacia el otro, ¿sí?, que atraviesa toda la Tierra. Bueno, por donde tú naciste pasa un meridiano. Bien. Ese meridiano, proyectado al firmamento, cruza un grado del zodíaco. Ese grado del zodíaco que cruza el meridiano proyectado es el medio cielo. A partir de allí se hacen los cálculos de las otras áreas de vida o casas astrológicas que no son puntos reales, son cálculos matemáticos. Es una división del espacio, ¿sí?, en el caso de la mayoría de los cálculos del espacio terrestre en 12 áreas de vida, pero siempre en concordancia con el ascendente y el medio cielo, que para cualquier sistema de casas este siempre será igual, o sea, no cambia con los sistemas de casas. Los sistemas de casas cambia el cálculo de las demás cúspides. Entonces, un planeta en conjunción por menos de 5 grados, o pudiéramos decir 5 grados, con el medio cielo, el fondo del cielo, el ascendente o el descendente, se considera planeta dominante. El término dominante no significa que domina toda la carta, no significa que es un planeta
A ver, significativamente más importante que algún otro. Hay muchos planetas que se destacan por su posición, por su posición. Los planetas dominantes son unos que se destacan por su posición, porque hay otros factores que destacan a los planetas que no es su posición terrestre. Tiene que ver con otros factores, dignidades esenciales, señorío, recepción, muchos factores se interpretan. Pero el planeta dominante pasa a ser un factor importante de estudio hacia los planetas. ¿Por qué? Porque cuando un planeta está dominante, lo que él represente desde su naturaleza, desde su dignidad esencial y todas sus interpretaciones, se multiplicará, pudiéramos decir al cubo. Es decir, va a ser mucho más fuerte su manifestación que si no estuviera dominante, entiéndase, si no estuviera en conjunción con una cúspide angular. Por lo tanto, eso lo destaca. No quiere decir que sea bueno o sea malo, porque si un planeta está muy bien dispuesto en la carta, en todos sus factores interpretativos, desde su naturaleza hasta todos los factores a tomar en cuenta, esa bondad del planeta, por llamarla así, la ejercerá con mucha más fuerza que si no estuviera conjunción con la cúspide. Pero también puede suceder que un planeta, por su naturaleza, por su dignidad o por cualquier factor interpretativo, llegamos a la conclusión que es un planeta difícil, complicado, que puede ponernos pruebas importantes en la vida, eso también lo multiplicará. Así que un planeta dominante multiplica lo que él representa por estar en conjunción con una cúspide angular. Obviamente que no hay una receta para esto, porque cada planeta actuará de forma diferente en cada individuo, no solo en función de cómo se encuentra en su carta, ¿no? En su dignidad esencial, su dignidad accidental, cómo se encuentra en su Señor, sino también debido al proceso evolutivo de cada persona. Porque nuestro proceso evolutivo, nuestra existencia, está condicionada por el estado vibratorio que llevamos adelante. Y la condición, digamos, vibratoria, energética, que sintoniza con el cielo, es a través de nuestro estado vibratorio. Por eso, muchos alumnos a veces preguntan, ¿cómo cambio eso? Para cambiar, tú no vas a cambiar los factores de tu carta, pero puedes cambiar cómo resuenas con ellos. Y eso se realiza a través del trabajo interno. Bien, cambia tu vibración, cambia tus estados mentales, cambia tus estados emocionales y obviamente cambiará la resonancia con el proceso del entorno cósmico, que es en el cual estamos interrelacionados. Volviendo a un planeta dominante, yo les voy a poner unos ejemplos, ¿sí? Veamos unos ejemplos. Yo elegí 3 ejemplos aquí de corrido que están en el programa, Meridian, un excelente programa, así al azar, pero justo estos 3 tienen planetas dominantes. Y son, dentro del archivo de famosos, son personas que todo el mundo conoce y podemos hacer referencia de cómo se ha manifestado. Por ejemplo, aquí tenemos la carta de Frank Sinatra, ¿sí? Nosotros sabemos que él fue un gran artista, obviamente un cantante, ¿no? Norteamericano, con una gran proyección social, con un gran éxito, pero un gran talento artístico, que cautivaba a las masas con su arte y su voz. Si nosotros queremos ver referencia a eso, vamos a ir a la casa 5. Podemos ver otros factores como el ascendente y otros factores, ¿no? Pero vamos a partir desde la casa 5, porque la casa 5 es ese poder cautivador del ser a través de lo que ejerce en la vida. La capacidad de dar está en la 5, por eso es el arte. Nadie va a ser artista si no lo siente, jamás. Todo lo que se expresa desde la casa 5 se siente. No quiere decir que no haya complicaciones. Pero si vamos a la casa 5, cada vez que nosotros vamos a definir una casa,
¿sí? Lo primero que tenemos que ver es el planeta regente de esa casa. En este caso, porque eso va a proyectar la naturaleza y la energía básica de esa casa. También vemos que hay planetas ocupantes, esa es una información que también aporta, pero fundamentalmente el regente de la casa 5. Aquí tenemos a Pisces en la casa 5. Cuando vemos Pisces en la casa 5, ya vemos que hay un signo bastante afín a la condición del arte y de la sensibilidad. Pero aquí vamos al planeta dominante. El regente de Piscis, o sea, gobernante, regente de la casa 5, está en la cúspide de la casa 10, dominante. Está dominante. Obviamente vamos a hacer la lectura de que está en Leo. Hay algo que ayuda mucho, es muy básico, pero para entender un poco la esencia de los signos es inmensamente más profundo que esto. Nosotros la desarrollamos en los cursos para poder entender la esencia de los signos y salir de esas generalidades tan banales que se hablan. Pero la energía del ego, de Leo, está manifestado, igual que en todos los signos, en el verbo primario, ¿no? Una de las cosas que se aprende en la astrología en los primeros pasos es que, por ejemplo, cada signo tiene un yo soy, yo siento, ¿no? Yo pienso. En este caso, Leo es yo realizo. Signo fijo y fuego. Eso lleva a la condición de realización de Leo. Si nosotros vamos a ver Neptuno en Leo, va a marcar la condición de Leo sobre Neptuno. ¿Sí? ¿De dónde viene? De la casa 5. Entonces, realizará el arte. Neptuno es afín al arte, por eso entender la naturaleza del planeta es muy importante. Tiene una gran resonancia con la casa del arte, la rige, pero está en Leo. Realizo lo que Neptuno significa. Siempre un planeta, esta es una regla que lo digo siempre, un planeta ejerce su influencia en el signo que gobierna y un signo expresa su naturaleza a través de su planeta. Así que un planeta y su signo regente están absolutamente conectados. Aquí tenemos un gran indicio que esta persona tendría algún desenvolvimiento artístico o cualquier otra circunstancia de la casa 5. Porque no siempre todas las personas que tienen una buena condición en la casa 5 van a ser artistas. Otros se desarrollan en el mundo afectivo, con los hijos, en la creatividad, en otro tipo de facetas. En este caso lo vemos claramente. Pero podemos definir un gran éxito, una gran proyección social, profesional, porque ese Neptuno del arte está en conjunción con la cúspide de la casa 5. ¿Bien? Ahí nosotros podemos sumar otras interpretaciones. Aquí doy otros tips que si bien todo se vincula, no es directamente relacionado al tema, pero aprovecho a dar estas otras pautas porque la astrología es muy profunda. En otros videos hablamos del Señor. Neptuno está en Leo y su Señor está en la casa 2. Y esa casa 2 nos dice que ese vínculo del arte con la profesión le va a llevar a ganancias económicas. Bien. Y ese Júpiter y este Sol está en Sagitario. Y Júpiter es su señor. Y está en Piscis, que es un lugar de dignidad. La cuadratura no va a impedir eso. No va a impedir eso. A ver, puede ser un potencial de fuerza, pero que le genere tensiones. Pero es actividad y movimiento una cuadratura. Aquí vemos, por ejemplo, el factor muy importante es el planeta dominante, pero ¿sí? Es señor de Júpiter, que es señor del Sol. El señor de Neptuno está en la casa 2. Y aquí se establece una gran conexión arte, profesión y dinero. Pero muy importante destacar el planeta dominante porque esto hará que esta función artística sea multiplicada por ser planeta dominante. Voy a poner otro ejemplo, absolutamente diferente. Aquí tenemos la carta, la pongo porque está al ladito, no estoy eligiendo cartas, de O.J. Simpson. Los que son más o menos contemporáneos a mi edad deben de tener en cuenta, sesentones larguitos, deben de tener en cuenta, deben de recordarse esto de O.J. Simpson, ¿no? Que fue enjuiciado
fue enjuiciado, digo enjuiciado porque no fue condenado, por el asesinato de su ex esposa y un amigo, parece, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, tenemos un planeta dominante en la casa 4. Planeta dominante en la casa 4. Habla que ese planeta iba a multiplicar la fuerza. Está en Escorpio. Si bien no es un lugar desfavorable en el sentido que no es exilio, no es caída, tampoco es dignidad, no es un lugar extremadamente favorable, pero dice que está condicionado por Escorpio. Escorpio tiene que ver con esas emociones profundas que a veces se descontrolan, instintos, pasiones y deseos. Que obviamente será gobernado con Plutón, ¿sí? Por eso, desarrollar el planeta dominante es una pauta, pero esto necesita combinarse con muchos otros factores. Pero aquí voy. Fue acusado de asesinar. Ese Júpiter viene de la casa 8, que es la casa donde se vincula esto, muerte y asesinatos. Y está en la casa 4, era su ex esposa. La casa 4 es con las personas que conformamos un hogar, que pertenecen a nuestro pasado, a nuestra familia, y obviamente que si te casas también formas un hogar. Y aparte, ¿verdad? Cuando aquí tomamos Júpiter, regente de Piscis. Pongo un ejemplo diferente porque Júpiter de Piscis podemos tomar los dos factores de interpretación, ¿no? Cuando está dominante toma más fuerza. Yo puedo tomar a Piscis, Júpiter como regente de la tradición que va a operar y a Neptuno como regente moderno que va a operar. Bien. En este caso, el ejemplo que doy es que Júpiter va a tener una enorme expresión porque es dominante y en factores del hogar, del pasado, de sus condiciones que arrastra. Y viene de la casa 8 tomándolo regente como Piscis. Fue enjuiciado por asesinato de un factor familiar. ¿Sí? También Piscis, 17 de grados de Piscis es la casa 7. Y aunque una persona se divorcie, la casa 7 sigue siendo la otra persona. Esposa, ex esposa, o esposo o ex esposo. Aquí vemos que no fue condenado. Ese Júpiter, que siempre de alguna forma protege, lo dice claramente Morin de Villafranche en sus reglas, está trino al Sol, dándole un cierto favorecimiento. Aunque no lo excluyó de las circunstancias, porque su señor está en la 12, ¿sí? Que es un poco esa condición de ir a la cárcel, de ser detenido, ¿sí? De esa condición de obstáculo, de negatividad. También eso puede mostrar una condición, ¿verdad? De haber realizado esa situación. Pero eso ya está en el juicio de cada astrólogo si se decide decirlo o no. Pero Plutón es regente de la 4 y señor del Sol y está en la 12. Obviamente, factores familiares y del hogar van a traer una condición de riesgo. No fue juzgado. Aquí podemos tomar que este Júpiter protegió profundamente de esa acción vinculada a la casa 8. Si bien esta cuadratura a Plutón, después vamos a ver que años más tarde sí es puesto preso, pero en este caso fue por hurto y secuestro, creo, 13 años más tarde, algo así. Simplemente yo quiero destacar planeta dominante y cómo podemos ver en relación a la vida de personajes cómo coincide con factores vividos, porque esa es una forma muy importante de entender cómo opera la astrología. Si ponemos otro ejemplo, voy a dejar esos 3 ejemplos, aquí tenemos a Simón Bolívar. ¿Sí? Simón Bolívar sabemos que fue un gran luchador, que llevó muchas batallas, batallas verdaderas, ¿no? De guerra por independencia. Y aquí vemos muchos planetas dominantes. Vemos que Marte dominante, conjunción con su ascendente. Obviamente cuando nosotros estudiamos un planeta dominante tenemos que descifrar cómo es sus dignidades y cómo opera su señor.
En este caso Marte no tiene señor porque está en Aries, así que está en su mayor poder. ¿Sí? Está en conjunción con el ascendente, lo que le va a dar enorme fuerza y capacidad de que todos sus logros los lleve adelante. ¿Dónde? Desde la personalidad, desde el liderazgo y desde el ego. ¿Bien? Luego vamos a un Saturno dominante en la cúspide de la 10. Nuevamente ese Saturno, así como lo está Marte, está en dignidad. Por lo tanto, proporciona que todas esas capacidades que muestra sean llevadas adelante con la condición más elevada, más altruista, más positiva, más constructiva. Eso no quiere decir que no haya cometido injusticias, pero todas las metas, ¿no?, fueron logradas, menos la última de su época, ¿no? Pero casi todas las batallas fueron logradas. Se salvó de muchas circunstancias inadecuadas. Estos dos planetas, ¿sí?, estos dos planetas tienen una gran fuerza. Hay que ver si es armónica o inarmónica en función de cómo se expresa el planeta. Aquí lo tomamos armónico porque se encuentra en dignidad. Un Saturno en Capricornio lleva a la altura, un Marte en Aries lleva a la fuerza de acción. No importa que estén en cuadratura. La cuadratura no quiere decir malo y que le va a ir mal. Genera tensión. Vaya si no hay tensión en los procesos que llevó adelante. Tenemos otros factores de planeta dominante, como es Neptuno en la casa 7. Obviamente, sus vínculos con otras personas tuvo muchos inconvenientes con los líderes que lo acompañaron, con las traiciones que llevó. Recuerden que en la antigüedad la casa 7 son los enemigos conocidos opuestos, ¿sí?, a su Marte y cuadratura a su Saturno. Pero este es un factor dominante que expresa fundamentalmente hacia la casa 7. Y luego vemos a Urano también en conjunción con el hogar, ¿sí? ¿Qué fue lo que llevó adelante? La libertad de sus tierras, de su país. Y Urano es el planeta de la libertad. Obviamente que esto es mucho más profundo porque hay que analizar cómo se encuentra su señor, cómo apoya esa condición, ¿sí? Hay muchos factores que analizar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero analizar este Neptuno, ya Neptuno es un planeta complicado en el mundo de los vínculos. Aquí está en la casa con los vínculos. Además fue traicionado muchas veces, ¿no? Pero tengo que ver a su señor. Su señor es Venus y está en Virgo. Virgo se encuentra en exilio, perdón, en caída, porque se exalta en Piscis, ¿sí? Así que eso me va a dar una condición más complicada para Neptuno. Entonces este Neptuno va a expresar toda esa interpretación como planeta dominante. Es decir, va a ejercer más poderosamente. Voy a dar ejemplo, ¿no? Este Marte en Aries, en conjunción con el ascendente, no es igual que si estuviera, por ejemplo, a 20 grados de Aries. Si Marte estuviera a 20 grados de Aries, también estuviera en la casa 1, pero no sería dominante. Al ser dominante, multiplica su acción. Lo mismo pasaría con Saturno. Saturno pudiera estar a 18, a 19, a 20 grados de Capricornio. No estaría en conjunción. No estaría en conjunción. Sería algo absolutamente diferente, ¿no? Fíjense que cuando hablamos que un planeta ocupa una casa y gobierna otra, aquí ocupa la misma casa que gobierna y además está en planetas dominantes. Muy poderoso. Bien, entonces los planetas dominantes hay que tomarlos en cuenta y potencian lo que cada uno expresa, ¿sí?, en su cualidad. Hay que ver todos los factores interpretativos de un planeta dominante. Obviamente no puede verse un planeta dominante y hacerse un juicio solo por él. Hay que combinar muchos factores de la carta. La lectura de una carta natal es una síntesis, ¿sí? Es una síntesis que se va desarrollando a medida que creamos la destreza interpretativa. La destreza interpretativa no se logra con la teoría, se logra con la práctica. La teoría es muy importante,
Estudiar es muy importante, pero ese conocimiento básico debe ser llevado a la práctica leyendo muchas cartas, muchas cartas. Y muy importante para que se desarrolle la intuición y la interacción energética con el consultante. Eso es clave para la interpretación. Bien. No me queda más que decirle que si estás interesado en tener la información solamente, sin ningún compromiso, puedes escribirme a mi correo electrónico, estuvo pasando en el cintillo, y te envío toda la información, programa de estudio, el tiempo, el pensum y todo el mecanismo para llevarlo adelante. Bendiciones para todos. Namaste.